progresivo. No hay cura y siempre es fatal. La mayoría de los pacientes son niños pequeños, sin embargo, en ocasiones un adolescente o adulto puede desarrollar Tay-Sachs de inicio tardío. El cuerpo humano necesita una enzima llamada exosaminidasa. Esta sustancia es responsable de descomponer los gangliósidos GM2, una sustancia grasa. Las personas con esta mutación genética en particular no pueden producir esta enzima, lo que resulta en una acumulación tóxica de gangliósidos en el cerebro. En concreto, afecta a las células nerviosas. Cuando un niño tiene Tay-Sachs, por lo general aparecerá saludable y normal durante los primeros meses después del nacimiento. A menudo, comenzará a mostrar síntomas a los 3 o 6 meses de edad. A medida que los gangliósidos continúan acumulándose, el niño se volverá sordo y ciego. Tampoco podrá tragar. Los padres pueden notar que su hijo tiene una mayor respuesta de sobresalto a los ruidos. Otros síntomas comunes incluyen pérdida de fuerza muscular, pérdida de habilidades motoras e incluso parálisis. Los padres observarán el desarrollo retrasado y el crecimiento lento. Los niños pueden ser irritables, apáticos y pueden sufrir convulsiones. También pueden experimentar demencia. Los pediatras que notan signos de Tay-Sachs probablemente revisarán los ojos del niño. Los pacientes con este trastorno muestran una mancha roja en los ojos. El médico también realizará una prueba de sangre o tejido para verificar los niveles de enzimas, específicamente en busca de la enzima exosaminidasa A. Estos síntomas empeoran progresivamente. El pronóstico para un niño con Tay-Sachs es desolador, y los pacientes generalmente mueren cuando tienen 4 o 5 años. Dado que no hay cura para Tay-Sachs, el médico recomendará opciones de tratamiento que sirvan para que el paciente se sienta más cómodo. Si el niño experimenta convulsiones, el médico probablemente le recetará un medicamento anticonvulsivo para controlarlos. Los pacientes que no pueden tragar alimentos usarán una sonda de alimentación. Estos tubos pueden colocarse quirúrgicamente directamente en el abdomen, o el médico puede insertarlo a través de la nariz. Además, la terapia física puede ayudar con el tono muscular y el rango de movimiento. Estimular los músculos moviéndolos físicamente puede ayudar a retrasar el dolor, la rigidez de las articulaciones y la pérdida de la función. Los padres deben vigilar cuidadosamente a sus hijos para detectar signos de problemas respiratorios. Los pacientes de Tay-Sachs a menudo experimentan acumulación de moco en los pulmones. Es probable que los cuidadores estén capacitados para realizar fisioterapia torácica, TPC. Esto consiste en movimientos físicos realizados para alojar el moco. Dado que Tay-Sachs es una enfermedad genética, las personas que corren un mayor riesgo de portar la mutación genética pueden ser examinadas antes de tener un hijo. Ambos padres deben ser portadores de este mal funcionamiento del gen para que el niño se vea afectado. Se puede usar un análisis de sangre para detectar posibles problemas entre los posibles portadores, como los de ascendencia judía askenazí o de Europa del Este.
Gracias. A ver, chicos, les decía, habíamos visto el tema de la enfermedad de Tay-Sachs debido a lo siguiente. El cromosoma afectado durante la enfermedad de Tay-Sachs es el cromosoma número 15, según el video que estaban viendo, y que también está en su material para aquellos que recién se acaban de incorporar. También tenemos que indicar que si hablamos del lisosoma es porque el día de hoy tenemos que hablar de la segunda parte de la biología celular. La semana pasada vimos la importancia del glucocálix, la importancia de la membrana celular, y el día de hoy tenemos que hablar de la tercera estructura que viene a ser el citoplasma, que está formada por citosol, citoesqueleto, organelas celulares, y percátense que acabamos de ver Tay-Sachs, que es el funcionamiento inadecuado de una organela, que en este caso es los lisosomas, que son responsables de la digestión celular. Ahora, también encontraremos un sistema de endomembranas que van a ser el retículo endoplasmático rugoso y liso, así como también el aparato de Golgi y otras organelas celulares importantes. También en el citoplasma podemos encontrar algunas inclusiones citoplasmáticas. Y hablaremos del núcleo. El núcleo celular, que viene a ser el director de la célula, tiene sus ciertas características. Hablaremos de nucleolo y cromatina también. Bien. Entonces, cuando hablamos del citoplasma, hay que ver que esta es una de las estructuras más abundantes, ¿no? Profe, ¿por qué abundante? El citoplasma, que es todo esto que está en rosado, está ubicado entre la membrana celular y el núcleo de la célula. Tiene el citosol tiene citoesqueleto, organelas, sistema de endomembranas e inclusiones citoplasmáticas. Si es que hablamos del citosol, el citosol, o también conocida como matriz citoplasmática o hialoplasma, ¿ya? Y vayan guardándose esta frasecita, porque a veces no nos ponen como citosol, sino nos ponen como hialoplasma, a veces, ¿ya? Pero es lo mismo, citosol, matriz citoplasmática o hialoplasma, ¿ya? Este citosol o hialoplasma contiene moléculas de agua, iones diversos, aminoácidos, aquellos precursores de ácidos nucleicos, como puede ser azúcar pentosa, bases nitrogenadas, ¿no? Grupo fosfato, ¿no? que van a ser los componentes de los ácidos nucleicos, numerosas enzimas que van a participar en reacciones de síntesis, y aquí se desarrollan la mayoría pues, de las reacciones del metabolismo celular. Cuando hablamos de la respiración celular, esta se realiza en una organela que está en el citoplasma. ¿Ya? Y digestión celular en otra organela que también está ahí en el citoplasma. Y contiene pues una gran variedad de filamentos proteicos que constituyen al citoesqueleto. Entonces generalmente a veces cuando hablamos de citoplasma separamos, ¿no? Citosol, citoesqueleto. Y ahora, cuando nos enfocamos en el citoesqueleto, vamos a encontrar a sus diferentes filamentos proteicos. Y de esos diferentes filamentos proteicos, hay tres muy importantes que nunca debemos de olvidar. Los filamentos de actina o microfilamentos que tienen un diámetro de entre 5 y 9 nanómetros y que se ubican, mira, justo debajo de la membrana celular. ¿No? Están debajo de la membrana celular. Y si acá está la membrana celular o membrana plasmática, justo ahí debajo vamos a encontrar a los microfilamentos de actina. Por otro lado, los microtúbulos, que van a ser, digamos, los más abundantes, o sea, los más grandes, para ser exactos, miden 25 nanómetros y son estos tubos largos, de color amarillo, y cuya proteína va a ser la tubulina. En el caso de los filamentos intermedios, estos tienen como una forma de red, ¿ya? Y ellos, dependiendo del tipo de célula, podemos encontrar algunas proteínas, por ejemplo, la queratina, presente para aquellas células de la piel, algunos neurofilamentos, si es que hablamos de células neuronales, y así, ¿no? La desmeína. Entonces, van a ir variando la composición química dependiendo del tipo de célula que se trate. ¿Okay?
Entonces, esos son los tres más importantes. Ahora, lo que no debes de olvidar del citoesqueleto es que gracias precisamente a esos microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, le dan el soporte estructural a la célula. El armazón de la célula, o para que entiendan, la forma de la célula, se da gracias, pues, precisamente a estas estructuras que forman el citoesqueleto. Y otro aspecto que no debemos de olvidar es que gracias a estos microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, pues las organelas celulares se van a sostener ahí en estas estructuras. Entonces sirven de soporte también para las organelas celulares. Ahora, si es que hablamos de los filamentos de actina, ella va a intervenir en la contracción muscular. Si nosotros hablamos de tejido muscular, hay que recordar que el tejido muscular se subdivide en tejido muscular estriado y tejido muscular liso. El tejido muscular estriado se subdivide en tejido muscular esquelético y tejido muscular cardíaco. Estos dos presentan estas estructuras que se denominan sarcómeros. A los sarcómeros le dicen la unidad anátomo-funcional del tejido muscular, en este caso estriado. Y ellos, estos sarcómeros, pueden contener dos proteínas, la miosina y la actina. La actina va a ser esas fibras delgaditas que van a participar activamente en la contracción muscular. Entonces, una de las acciones de los microfilamentos de actina es participar en la contracción muscular. Ahora, no vayas a pensar que solamente la actina participa en la contracción muscular. No, también tenemos, como ves ahí, la otra proteína que viene a ser la miosina, la troponina también, la tropomiosina también, y el calcio. Todos esos son elementos que van a participar en la contracción muscular. Ahora, otra de las funciones que van a cumplir estos microfilamentos de actina es la de intervenir en el movimiento ameboide y la fagocitosis. ¿A qué se refiere eso, profe? ¿Ya? Se refiere a lo siguiente. Bien. Vamos a imaginar que esta es una ameba, ¿ya? Esta es una ameba. Esta ameba, gracias a estas subunidades de actina, está haciendo unos pseudópodos. Pseudópodo significa falso pie. Profe, ¿para qué la ameba está haciendo esto? Porque la ameba se está moviendo para capturar a su alimento. ¿Se acuerdan? Hace un alimento, vamos a imaginar que este sea el paramecium. Y mira, los pseudópodos forman como una especie de cuñita para fagocitar. Ahora, ¿cómo va a ingresar? ¿Mediante qué mecanismo va a ingresar este protozoario aquí al interior de la ameba? Bueno, va a ingresar gracias al mecanismo de endocitosis, ¿no? Y estos dos están como capturando, fíjate los pseudópodos. Ahora, este movimiento ameboide también va a ser realizado por nuestros leucocitos, básicamente nuestros neutrófilos, nuestros monocitos, que son los macrófagos. Los monocitos se transforman en macrófagos y entonces ellos van a fagocitar a las bacterias. Entonces, también tienen ese movimiento ameboideo, ¿no? Y forman pseudópodos y forman estas pequeñas evaginaciones para capturar al alimento. Ahora, lo negativo de estos filamentos de actina se da cuando en nuestro organismo pueden aparecer algunas células cancerígenas. Y que estas células cancerígenas empiecen a realizar este movimiento ameboideo y empiecen a viajar por todo el torrente sanguíneo y de pronto decidan quedarse en otro órgano. Por ejemplo, empezó la tumoración en las mamas y salieron esas células de ahí y empezaron a viajar y se fueron a la vecina más cercana. ¿Y cuál es la vecina más cercana para las mamas? Irse hacia el fondo, que vienen hacia los pulmones. Ahí empezaron a colonizar
y después dijeron, bueno, podemos irnos a otro sitio, ustedes quédense aquí, nos vamos a otro sitio. Un grupo se va a otro órgano, se van al hígado, se van a los huesos, y entonces vemos que el cáncer hizo metástasis, ¿no? Se diseminó. Eso es metástasis, cuando células cancerígenas estaban en un órgano y se fueron para a otros lados. Entonces siempre nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es que se mueven? O sea, ¿cómo es que se van a ir de un lugar a otro lugar? Utilizan el movimiento ameboideo, que recuerda está generado por los filamentos de actina. Y en el caso de células vegetales, estos filamentos de actina promueven la ciclosis, ¿no? Que viene a ser el movimiento de sustancias aquí en el interior de la célula. Generalmente la ciclosis lo realiza más rodeando lo que vienen a ser los cloroplastos, por si acaso. Bien, ahí está. Ahora, otras funciones de los filamentos de actina es que en las células de eucariotas animales forman el anillo contráctil. Cuando nosotros vamos a ver más adelante ciclo celular, vamos a ver que la última etapa, digamos, de la mitosis llamada telofase ocurre en la citocinesis. Citocinesis viene a ser la separación del citoplasma. Esta citocinesis o separación del citoplasma va a ser efectuada precisamente por el anillo contráctil que está formado por estos filamentos de actina, ¿no? Y lo hace por constricción o estrangulamiento, ¿no? Entonces ajustan y separan al citoplasma. Ahí está. Ahora, otro de los aspectos importantes de los filamentos de actina es que mantiene la estructura de las microvellosidades. Si ustedes se preguntan en qué parte de mi cuerpo, profe, ahí dice intestino delgado. Las células de nuestro intestino delgado se conocen como enterocitos. En la parte superior de nuestros enterocitos tenemos microvellosidades, cuya función es la de incrementar la reabsorción de los nutrientes. Esa es la función de las microvellosidades. Y además, los filamentos de actina, bueno, como están debajo pues de la membrana plasmática, la están reforzando. En cuanto a lo que son los filamentos intermedios, que tenían esta forma como de red, como redecilla, ellos desempeñan pues una función estructural o mecánica en la célula. Y van a ser muy abundantes en aquellas células que están sometidas pues a tensiones mecánicas continuas, ¿no? Por ejemplo, nuestras células óseas, nuestras células cartilaginosas, ¿no? Que están en continuo movimiento, ¿ya? Y también nuestras células musculares, obviamente. Si es que nosotros hablamos del sistema locomotor, el elemento activo de la locomoción son los músculos y el pasivo vienen a ser los huesos. Pero entre hueso y hueso hay articulaciones, entonces todos ellos están soportando grandes tensiones. Ese tipo de células, osteocitos, osteoclastos y miocitos, pues tienen bastantes filamentos intermedios debido a que están soportando abundantes tensiones mecánicas. Ahora, cuando te dice que varía según el tipo celular, también se debe a la proteína que va a tener. Ahora, otra que soporta bastantes tensiones mecánicas es nuestra piel. La piel viene a ser el órgano más extenso de nuestro cuerpo, ¿ya? Y ahí podemos encontrar a estos filamentos de queratina. Ahora, los neurofilamentos estarán pues en las células nerviosas. Tenemos también algunos filamentos de biotina y otras proteínas relacionadas con la desmina que podemos encontrarlas en estas estructuras ya anteriormente mencionadas. Y los filamentos de la lámina nuclear. Entonces, esos son los filamentos intermedios, muy abundantes en células con importantes tensiones mecánicas. En cuanto a los microtúbulos, ellos van a ser los principales componentes del citoesqueleto. Recuerden que miden 25 nanómetros, así que son los más grandes, ¿ya? Y van a estar dispersos en todo el citoplasma y pueden llegar a formar, o mejor dicho, forman tres estructuras muy importantes, que son los cilios, los flagelos y los centriolos. Cilios, flagelos y centriolos, entonces, van a ser elaborados por los microtúbulos.
Ahora, profe, ¿por qué dice que son estructuras dinámicas que pueden formarse y destruirse según las necesidades de la célula? Recuerda que cuando la célula va a hacer división celular, los centriolos tienen que estar dirigiendo este proceso. ¿Y por qué, profe? Porque los centriolos a su vez van a formar al uso acromático. Y el uso acromático está formado por estos microtúbulos. Y, profe, ¿para qué es importante el uso acromático? Para que los cromosomas se puedan pegar ahí. ¿Y para qué, profe? Para que cuando se dé la división celular, estos cromosomas, cuando las cromátides hermanas se separan, entonces tengan un soporte, alguien que los jale. ¿Dónde se van a sujetar? Eso lo vamos a ver cuando vamos a división celular. ¿Está bien? Y sus dímeros o sus moléculas pues van a ser la tubulina. ¿Ya? Y ellas pues se unen formando un protofilamento y ellos forman un cilindro hueco. Mira, un cilindro hueco. Ahora son los principales, otros de los aspectos, ¿no? Ya hemos visto que forman cilios y flagelos, por ende también le van a dar movimiento. Y también los microtúbulos se encargan de dirigir el transporte de orgánulos en el citoplasma, ¿no? La mitocondria, los ribosomas, y todo eso. Forman el uso mitótico que ya te mencionaba y determinan la forma y polaridad de la célula. Otro detalle es que van a disponer de cómo debe estar el retículo endoplasmático, cómo debe estar rodeando ahí al núcleo, si es que hablamos de retículo endoplasmático rugoso, y cómo debe estar distribuido el aparato de Golgi, que ambos son sistemas de endomembranas, y también intervienen en la organización de todos los filamentos del citosol. Ahora, hemos hablado del citosol, del citoesqueleto. Ahora, esto que forma el citoplasma o coloide celular, o también llamado hialoplasma, tiene ciertas propiedades. La tixotropía, que son los cambios de citosol o citogel, que es responsable del movimiento ameboideo, que ya hablamos, de apedesis, ahorita vamos a hablar de ello, ciclosis, que ya sabes que es el movimiento, ¿no? de sustancias, pero generalmente se dan en células vegetales. El tema de la formación de ampollas y ciertas formaciones de pliegues, ¿no? Esos pliegues que van a formarse en estructuras como el retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo. El movimiento browniano, por otro lado, son movimientos al azar de micelos, o sea, moléculas orgánicas, y se pueden estar moviendo raudamente como despacio también, ahí en el citoplasma. Y el efecto Tyndall es cómo se va a dispersar la luz, ¿ya? Entonces, una cosa es movimiento browniano y otra cosa es efecto Tyndall. Ya. Ahora, ya hablamos del movimiento ameboideo, ¿no? Y ahí hablamos que las células necesitan moverse para buscar su alimento. Y hablamos también de la metástasis. Ahora, nosotros recordemos que nuestros macrófagos y nuestros neutrófilos tienen una propiedad que va a ser dada gracias a su glicocálix, que se llama la propiedad de la quimiotaxis. La quimiotaxis es aquella propiedad que le permite a esta célula detectar a los antígenos. Un antígeno viene a ser una sustancia que es producida por los agentes patógenos. ¿Okay? Entonces, cuando se detecta ese antígeno, los neutrófilos van a la búsqueda de ese antígeno. Están realizando su movimiento ameboideo en la búsqueda de ese antígeno, y si están en un vaso sanguíneo, salen del vaso sanguíneo sin romperlo. ¿Ya? Salen del vaso sanguíneo sin romperlo, como visualizas acá. Ahí están las bacterias, son fagocitadas, y retorna al vaso sanguíneo. ¿Profe, para qué? Para digerirlo y luego expulsarlo. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Ahora, para dirigirse al foco de la inflamación, ¿no? Generalmente, cuando hay infección, también se liberan una señal química, que en este caso son las citoquinas, que van a generar una respuesta, ¿no? Una respuesta inflamatoria. En algunas ocasiones tenemos también
cuando ingresan, por ejemplo, algunas sustancias que nuestro cuerpo ya la detecta como alérgicas. Tenemos a los monocitos y basófilos, o mastocitos, perdón, y basófilos, que también liberan sustancias como la histamina que provoca la inflamación, ¿no? Entonces, la inflamación, generalmente cuando hay cuadro de inflamación, o puede ser por causa bacteriana, o puede ser por causa viral, o puede ser por causa de alguna sustancia que tu cuerpo detecte como tóxica. ¿Ya? Pero ahí está. Nosotros tenemos diferentes tipos de células. Las que van a fagocitar son los neutrófilos y los monocitos. Ya, para todo ello. Para la ciclosis, como te decía, son movimientos, dependen del estado de la célula o por un agente externo que lo va a estimular. Fíjense cómo se están moviendo las sustancias, ¿sí? Y sucede sobre todo en orgánulos vegetales como los cloroplastos, que recordemos son los responsables de la fotosíntesis. Ahora bien, vamos con un ejercicio. Dice así. Con relación a las características y funciones biológicas del citoplasma, señale verdadero o falso según corresponda y marque la alternativa correcta. Dice, su porción acuosa se denomina citosol y es el soporte de reacciones bioquímicas. Puede pasar de forma sol a gel. Es una sustancia gelatinosa resultado de una mezcla de iones y moléculas orgánicas. Y los microtúbulos participan en el transporte intracelular. ¿Cuál sería ahí la respuesta, chicos? La porción acuosa del citosol, eso es cierto. Una de las propiedades del citoplasma es pasar de forma sola a gel, de citosol a gel. El resultado de la mezcla de iones y moléculas orgánicas, claro. Y los microtúbulos que participaban pues en el transporte celular. Así que todas van a ser verdaderas. ¿Okay? Ahora, en cuanto a lo que viene a ser el sistema de endomembranas, el sistema de endomembranas se caracteriza en tres. Vamos a hablar ahora de tres, que son el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. Profe, ¿por qué no habla de la carioteca? Porque la carioteca es una membrana con poros que va a estar rodeando el núcleo. Así que cuando hablemos del núcleo, vamos a volver a hablar de la carioteca. Ahora nos vamos a enfocar en el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso presenta ribosomas con unas enzimas que se llaman riboforinas. Estos ribosomas han sido sintetizados en una estructura al interior del núcleo celular llamado nucleolo, por si acaso. ¿Ya? La función del retículo endoplasmático rugoso es que gracias a que presentan ribosomas, pues se encargan de sintetizar proteínas. Pero cuando hablamos de la glucosilación, es aquel proceso que permite formar estructuras que van a participar a nivel del glucocáliz, ¿no? Cuando hablamos de la glucosilación. Ahora, en cuanto al retículo endoplasmático liso, ahí están, mira las funciones. Hay proteínas solubles que son completamente traslocadas a través de la membrana del retículo endoplasmático y liberadas al núcleo. Ahora, cuando a ti te dicen glucosilación, es porque a esas proteínas que están siendo elaboradas se van a añadir algunos carbohidratos. Por eso se habla de oligosacáridos. ¿Okay? Y esos oligosacáridos, ¿no?, que se están añadiendo a esas proteínas, pues van a formar las estructuras que están formando parte de nuestro glucocáliz. ¿Okay? Ahora,
En cuanto a lo que viene a ser el retículo endoplasmático liso, mira, el retículo endoplasmático rugoso tiene así como estos sáculos aplanados, mira, ¿ven? Estos sáculos aplanados y recubiertos por ribosomas, ese es el retículo endoplasmático rugoso. Mientras que el retículo endoplasmático liso tiene esta forma tubular. Este retículo endoplasmático liso va a ser muy importante porque se encarga de la síntesis de lípidos y también se encarga de la detoxificación. Por ejemplo, en nuestro organismo, el órgano que tiene abundante retículo endoplasmático liso es el hígado. ¿Y qué células están en el hígado? Pues son los hepatocitos. Los hepatocitos son responsables de la síntesis de lípidos y también de la detoxificación. No obstante, también los hepatocitos van a ser responsables de secretar proteínas, ¿no? O sea, obviamente los hepatocitos tienen también retículo endoplasmático rugoso, también tienen su ribosoma y todo ello, ¿verdad? Entonces, si es que nos enfocamos a la función de los hepatocitos de elaborar lípidos, podemos mencionar algunos esteroides, ¿no? En este caso, el colesterol. Por ejemplo, hace algunas semanas nosotros veíamos algunas lipoproteínas. Por ejemplo, decíamos el colesterol HDL, que le decíamos el colesterol de alta densidad, que era responsable de traer el colesterol ¿no? de los tejidos hacia el hígado para que sean procesados, y ese era considerado el colesterol bueno, ¿no? En cambio, también había un colesterol de baja densidad, el LDL, que hacía lo contrario, que llevaba más bien al colesterol hacia los tejidos y que era responsable de las arteriosclerosis. Entonces mencionábamos que deberíamos tener una baja ingesta de consumo de grasas sobresaturadas, sobre todo la grasa animal, que es la que tiene esa mayor cantidad de colesterol de LDL. Y debemos consumir un poquito más de grasa vegetal, que va a estimular la formación del HDL o colesterol de alta densidad. Ahora, si recordamos, el colesterol es precursor de hormonas esteroideas. En el caso de los testículos, el colesterol estimulará la formación de la testosterona. Entonces, eso es desarrollado por el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Va a decir, ¿qué células, profe? ¿Qué células en el testículo del varón van a ser responsables de sintetizar testosterona? Las células de Leydig. O sea, el retículo endoplasmático liso de las células de Leydig elaboran testosterona. Exacto. Y en el caso de las mujeres también se elaboran algunos esteroides derivados del colesterol, como viene a ser el estrógeno. ¿Ok? Ahora, la glucogenólisis, ¿qué cosa es eso, profe? Viene a ser la hidrólisis del glucógeno, está a cargo del glucosoma. Ya, el glucosoma vendría a ser la organela. Ya, para el glucosoma viene de la organela. Profe, ¿pero qué cosa es hidrólisis de glucógeno? Recuerda que el glucógeno es un polímero de glucosas, o sea, varias glucosas que están unidas, ¿cierto? Entonces, recuerda que las glucosas se han unido por medio de enlace glucosídico. Y cuando sucedía ese enlace glucosídico, recuerda que se perdió una molécula de agua. Entonces, cuando a ti te dicen hidrólisis, se tiene que añadir una molécula de agua para que se vuelva a romper ese enlace y vuelva la glucosa al torrente sanguíneo. Recuerda que la glucogenólisis se da en nuestro organismo cuando hay una disminución de glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces, ahí está, mira, ¿ven? El retículo endoplasmático liso promueve esa glucogenólisis. Ahora, un detalle bastante interesante es que nuestras células musculares van a recibir un nombre que se llama retículo sarcoplásmico.
Ya, profe, pero este sintetiza lípidos, ok. Pero algo muy importante del retículo sarcoplásmico en nuestros músculos es que almacena calcio. ¿Recuerdas que hace ratito te mencionaba que cuando nosotros hacemos contracción muscular, no solamente vamos a necesitar a los filamentos de actina, también vamos a necesitar a la miosina, también vamos a necesitar a la tropomiosina y vamos a necesitar al calcio. Entonces, el calcio es almacenado en el retículo sarcoplásmico. ¿Ok? Bien, ahora mira, ellos están produciendo, ellos son los productores, es como una fábrica, ¿ya? Ellos son como una fábrica, los productores, ellos están produciendo proteínas, están realizando la glucosilación, están produciendo los lípidos, ¿ya? Y toda esa producción tiene que ser empaquetada. Y no solamente empaquetada, sino definir a qué parte de la célula va eso, ¿ya? Quien se va a encargar del empaquetamiento de estos productos que están generando sus amigos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, va a ser el aparato de Golgi, o también conocido como Golgisoma. ¿Ok? Por eso te dice que las moléculas procedentes del retículo endoplasmático son modificadas, clasificadas y empaquetadas en vesículas que las dirigen hacia sus destinos finales. Un detalle que tiene el aparato de Golgi es estas estructuras, que son una especie de 4 o 6 cisternas de forma aplanada, denominadas dictiosomas. ¿Ok? Entonces, en todo estos dictiosomas, aquí se realiza ese trabajo de empaquetamiento, ¿no? Va empaquetando. Y hay estas pequeñas vesículas de transporte que van a llevar a esas sustancias hacia las distintas estructuras de la célula. Entonces, decimos que, en resumen, él se encarga de secretar sustancias. Ah, profe, pero las está empaquetando, sí, las está empaquetando y las está secretando. Entonces, si el aparato de Golgi desapareciera, escucha bien, si el aparato de Golgi desapareciera, no sería posible tener glucocálix o cubierta celular, no sería posible tener. Así que es lo importante ahí del aparato de Golgi. Ya él elabora, empaqueta todas esas sustancias. No, si nosotros decimos la membrana celular está formada por fosfolípidos, por colesterol. Entonces, ¿de dónde vino todo eso? Él tuvo que empaquetar eso que habían producido el retículo endoplasmático y llevarlas hacia allá. Y otro aspecto importante con el aparato de Golgi es que en las células animales el aparato de Golgi es responsable de elaborar una organela que se conoce como lisosoma. Esa que veíamos al inicio de la enfermedad de Tay-Sachs y que su funcionamiento inadecuado pues genera todos esta sintomatología, y veíamos que lastimosamente un niño con Tay-Sachs a lo mucho llegaba a vivir hasta los 5 años. Entonces, esa organela implicada es elaborada por el aparato de Golgi. Y en el caso de células vegetales, el golgisoma es el responsable de elaborar a la vacuola. Y de ahí vamos a ver las funciones de la vacuola. Bien, ahí está todo esto resumido. Profe, y también la glicosilación. Ahora, en cuanto a las organelas, tengan en cuenta 3 cosas, ¿ya? ¿Qué 3 cosas, profe? Primero, que cuando hablamos de organelas celulares, estas se subdividen en 3 tipos, ¿ya? Organelas carentes de membranas, también conocidas como organoides. Organelas con doble membrana y organelas con una sola membrana. Primero vamos a estudiar aquellos organelos que carecen de membranas, o también conocidos como organoides, ¿ya? Por si acaso. Y son de naturaleza nucleoproteica, ARN y proteínas. Y si te dicen ARN y proteínas, recuerda que el ARN, ¿qué tiene? Bases nitrogenadas, adenina,
guaninas, citosina y uracilo. ¿Ya? ¿Qué más tiene el ARN? ¿Ya? Un azúcar pentosa, que viene a ser la ribosa, y un grupo fosfato, ¿verdad? Entonces, esos son los componentes de un nucleótido, ¿ok? Y además, los ribosomas, pues, presentan proteínas. ¿Qué proteínas, profe? Proteínas de tipo enzimas que les vayan a ayudar en la síntesis de las mismas, ¿ya? Cuando hablamos del enlace peptídico, recuerda que durante la traducción, que es el proceso que permite la formación de las proteínas, hay una enzima que se llama peptidiltransferasa, que es la que estimula la unión en cuanto al enlace peptídico. Entonces, todo eso está ahí en el interior del ribosoma. ¿Dónde se origina el ribosoma? Se origina en el núcleo. Y recordemos que están formados por dos unidades, ¿no? Una unidad pequeña y una unidad grande. Esas unidades son unidades de empaquetamiento, también conocidas como unidades Silverton. ¿Ok? Aquí tenemos. ¿Bien? En las células procariotas decimos que están formados por 70 unidades Silverton, la unidad menor siendo de 30 unidades Silverton y la mayor de 50. Sintetiza la mayor 35 proteínas y la menor 21 proteínas. Profe, ¿por qué? Si se supone que es 50 y 30, se supone que cuando se juntan debería formar 80. ¿Por qué sale 70? Se considera que cuando se juntan se pierden 10 unidades de empaquetamiento. En las células eucariotas, el ribosoma es 80S, pero también acá dice, profe, 60 y 30 sin 90. Ya recuerda que cuando se juntan se pierden 10. Y ahí está. Cada subunidad con la cantidad de proteínas que está produciendo. Ahora, según la teoría de Lee-Margulis, recordemos que tanto las mitocondrias como los cloroplastos tienen sus ribosomas. Y los ribosomas van a ser de 55 unidades Silverton. Las arqueobacterias, obviamente como organismos procariontes, también presentan sus ribosomas. ¿Ok? Ahí está. Ya recordemos, ¿no? A ver, ¿qué cosa debo recordar? Recuerda que en el dogma central de la biología molecular, para la síntesis de proteína, primero se tiene que hacer la transcripción, la cual se hace a nivel del nucleolo. Y luego se hace la traducción. Y recuerda que la traducción se da gracias a la ARN transferencia y por último a la ARN ribosomal. ¿Recuerdan? Recuerden que el ARN mensajero trae al codón. Luego, el codón de iniciación, esto va a ser leído por el anticodón del ARN de transferencia, ¿no? Y el codón de iniciación siempre es este, que está dándome para un aminoácido que se llama la metionina, ¿no? Y de ahí se forman, pues, ¿no? Y de ahí salen todos los codones y se está produciendo ahí la cadena polipeptídica. Y recuérdate que para que se dé el enlace peptídico participa la enzima peptidiltransferasa. Ahí está. Dice, generalmente varios ribosomas traducen simultáneamente la misma molécula del RNA mensajero, dando lugar a un polisoma o polirribosoma. En algunos casos, debido a que hay ciertas enzimas que participan acá, algunos al ARN de ribosomal, le dicen riboforina, en algunos casos, ¿ya? Bueno, en algunos libros vas a ver eso. Pero es como un datito adicional que te estoy dando. Bien, vamos con un ejercicio. Dice así. Después de la transcripción, el ARN mensajero se dirige hacia el ribosoma, donde inicia la traducción. El ARN mensajero es leído y da la información de la secuencia aminoácidica de la proteína a fabricar. Muchas de estas proteínas son componentes estructurales.
Entonces, podemos afirmar que los ribosomas son necesarios para... Está diciendo que va a producir proteínas. ¿Por qué serán necesarias las proteínas? Liberación de energía, renovación celular, proceso respiratorio, almacén de energía celular. Muy bien, Ronaldo. Para la renovación celular. En efecto, nuestras células, y recuerdan también que el mayor porcentaje o de componente o porcentaje de biomoléculas orgánicas que tenemos es proteínas. Para renovar nuestras células, entonces necesitamos a las proteínas. Bien. Continuemos. Otros organelos carentes de membrana son los cilios y flagelos. ¿Ok? Y ellos tienen prolongaciones móviles que están presentes en la superficie de muchas células. Nos dice que su función es permitir el desplazamiento de una célula aislada a través de un líquido o desplazar el líquido extracelular sobre la superficie de la célula. Los cilios son cortos y numerosos, mientras que los flagelos son largos y escasos. Ambos presentan la misma estructura, pero diferente tipo de movimientos. Recuerden que su estructura está formada por los microtúbulos. No se olviden. Ahora, profe, acá dice que su función es permitir una célula aislada a través de un líquido. Ya. Vamos a ir acá, ¿ya? Mira. Se está moviendo. Profe, ¿en qué parte bello y hermoso yo puedo encontrar ahí esos cilios? A ver, mira. Estamos justo en época de frío, donde es bastante recurrente los procesos gripales. Entonces, en nuestras fosas nasales, en esta estructura, tenemos la pituitaria roja, que es la responsable de calentar, humedecer y purificar el aire. Ahí hay unas celulitas que se llaman células caliciformes. Las células caliciformes presentan cilios y la función de las células caliciformes es la de producir moco. Y si tú te preguntas, profe, ¿para qué producen moco? Es que si te estoy indicando que las fosas nasales se encargan de calentar, humedecer y purificar el aire, ese moco va a permitir atrapar algunas partículas de polvo que quisieran ingresar a nuestro organismo. Y entonces las van a expulsar hacia el exterior de nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos con un proceso gripal que se está generando por una respuesta inflamatoria, si es un resfriado común, cuando es un resfriado común, es cuando, por ejemplo, te bañaste tempranito y hay una especie de descompensación y tus basófilos y mastocitos empiezan a liberar histamina y eso está generando que justamente estas células caliciformes empiecen a estar liberando más moco. Y entonces estás ahí, ¿no? Y te tenemos que dar un antihistamínico para que eso se reduzca. Eso se llama la famosa rinitis alérgica. Pero si estás frente a un proceso gripal que es de causa viral, también va a haber esa reacción de empezar a producir más mucosidad porque se quiere tratar de expulsar, o sea, los leucocitos ya participaron y de alguna manera quieren expulsar a todo eso, ¿no? Entonces, para eso el moco se está generando. Entonces, esos cilios van a permitir empujar, ¿no? Empujar esa sustancia. ¿Ya? Para eso. La rinitis alérgica se genera como una respuesta al ambiente, en este caso la humedad, y es generada por dos tipos de células, los basófilos y los mastocitos, que están liberando histamina, motivo por el cual se produce histamina. Y entonces cuando hay una rinitis alérgica, también vas a tener una mayor producción de moco, ¿no? Y eso obviamente genera alergia. Y estás estornudando y sonándote los mocos, ¿no? A cada rato. Es como si alguien abriera un caño y estás que gotea y gotea, ¿no? ¿Y eso cuánto dura, profe?
Dura, mira, desde tempranito, que tal vez te bañaste hasta las 11 de la mañana, más o menos. Pero si ya saben que tienen rinitis alérgica, porque hay alguno de ustedes o algún familiar que lo tiene, es necesario continuar con tu medicamento, ¿ya? Ahora, el problema está en que muchos de los medicamentos que son para el tema de alergias, como la clorferamida, generan sueño. Entonces, hay otros medicamentos de ahí, el Saler, por ejemplo, que yo sé que cuesta un poquito más, no tiene ese efecto colateral de la clorferamida que te tomas y te da sueño. ¿Alguno de ustedes se ha tomado clorferamida alguna vez? Si es alérgico, generalmente la clorferamida se recomienda consumir de noche. ¿Por qué? Porque te hace dormir. ¿Ya? Y si es temprano, profe, pero estoy con todo eso, tengo que hacer mis cosas, entonces se recomienda tomar otro medicamento. Claro, va a ser más costosito, pero ya no tiene ese efecto de que te genere sueño. Ya es por el medicamento. La clorferamida es uno, de ahí hay otro que es bueno, depende del medicamento, ¿no? El Isaler, como les he mencionado, no genera sueño. Hay otros que no. Hay algunos que no les da sueño, pero la gran mayoría, o sea, de la gran mayoría de personas sí tienen ese efecto colateral de que toman la clorferamida y se duermen. Ahora, también nos dice que permite el movimiento, pues, ¿no? En este caso, acá tenemos al espermatozoide, se está moviendo, ¿no? Y este espermatozoide está constituido gracias a los microtúbulos, ¿ok? La estructura de los cilios y flagelos son, por ejemplo, el eje o axonema, que es la parte superior, y que es la que va a flexionarse, y también tenemos acá la zona de transición y el corpúsculo basal. En cuanto al movimiento, este se produce por el deslizamiento de unos dobletes periféricos con respecto a otro, y aquí va a participar una proteína que se llama la dineína, que es una proteína responsable del desplazamiento. Obviamente, si es que hay procesos de desplazamiento, va a ser necesario el uso de energía, en este caso el ATP, y por eso te dice que en presencia de ATP, los brazos de dineína hacen que los dobletes se muevan uno respecto a otro. Ahora, los microtúbulos también van a ser responsables de elaborar los centriolos, que se localizan al lado del núcleo. Y estos centriolos, ¿por qué van a ser importantes? Estos centriolos van a ser importantes porque van a formar también, o a partir de ahí se forma el uso mitótico, o el famoso uso acromático, a donde se tienen que adosar los cromosomas. El centrosoma viene a ser el centro organizador de los microtúbulos, ¿ya? Y entonces estos microtúbulos pues crecen a partir del material asociado a los centriolos, que se denomina material pericentriolar. Durante la interfase, ¿ya? Acuérdense que en la interfase hay periodo G1, S y periodo G2. Durante el periodo G1, esos microtúbulos se están organizando, y cuando llega la mitosis o llega la meiosis, entonces esos microtúbulos van a ser responsables de formar el uso mitótico. En el caso de las células vegetales superiores, ellas carecen de centriolos. Profe, pero las células vegetales superiores también forman su uso acromático. Sí. ¿Y cómo lo hacen? Gracias a unas estructuras que se llaman casquetes polares, ¿ya? Pero los centriolos son exclusivos de células animales. Ahora, en cuanto a los organelos membranosos, vamos a hablar de la mitocondria, que es un organelo de doble membrana, considerado, según la teoría de Lynn Margulis, un procarionte antiguo. Posiblemente la mitocondria haya sido el primer procarionte capaz de utilizar el oxígeno, o sea, primer procarionte aeróbico. Tiene como considerado procarionte antiguo, tiene capacidad de reproducción y se reproduce tal igual que otra bacteria, por un mecanismo llamado fisión binaria.
La función de las mitocondrias es precisamente la respiración celular aeróbica, ¿no? Durante la respiración celular aeróbica se producen 36 o 38 ATPs, ¿verdad? Y eso lo hace gracias a que el oxígeno va a ingresar y se va a producir la beta-oxidación, ya sea de ácidos grasos, para permitir la formación de acetilcoenzima A, ya sea la beta-oxidación de la glucosa, que también va a formar acetilcoenzima A, o la beta-oxidación de algunas proteínas que también llegarán a formar acetilcoenzima A. Profe, o sea, la glucosa, o sea, los glúcidos, los lípidos, las proteínas, en todo lo que es el proceso metabólico, ¿pueden formar acetilcoenzima A? Sí. ¿Y por qué es tan importante la acetilcoenzima A? Porque recuerda que sin acetilcoenzima A no se puede iniciar el ciclo de Krebs. Entonces ahí en la respiración celular es importante la formación de esta. Ahora, si la mitocondria es responsable de la respiración celular y formar ATP, entonces habrán ciertas enfermedades mitocondriales que van a generar un deterioro motor o deterioros neurodegenerativos en las personas. Otro detalle que les quería comentar es el siguiente. Miren acá. Es que nosotros hablamos de un espermatozoide. Ustedes aquí miren en el espermatozoide, ¿no? Miren. Decía ahí, ¿no? Los filamentos de dineína se activan con el ATP. Ahora, ¿quién está proporcionando ATP? La mitocondria. Profe, ¿por qué me está enfocando acá? Esta zona se llama cuello. Y de la cola. Resulta que en el cuello hay abundantes mitocondrias. Profe, ¿por qué me dice eso? ¿Saben por qué, chicos? Porque cuando se da la fecundación, y acá este tiene su núcleo, y acá está el óvulo, el núcleo del óvulo se va a unir con el núcleo del espermatozoide. Te pregunto, ¿tú ves el cuello y la cola? No lo ves. Entonces, quiere decir que justo al momento de la fecundación se pierde el ADN mitocondrial del papá, porque recuerda que la mitocondria, al ser una organela de doble membrana, tiene su propio ADN, su ADN circular. Entonces nosotros perdemos el ADN mitocondrial de nuestro papá y nos quedamos solamente con el ADN mitocondrial de nuestra mamá. El problema está en que existen muchísimas enfermedades mitocondriales y hoy solamente te voy a hablar de dos, ¿ya? No pueden utilizar por completo los nutrientes y el oxígeno para generar energía. Ese es uno de lo que tienen en común, pues, las enfermedades mitocondriales, y esto es vital para el funcionamiento de las células, ¿no? Entonces, mira, podemos encontrar esta enfermedad que se conoce como la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que es una enfermedad neurodegenerativa y lo que va a afectar básicamente es al nervio óptico. El nervio óptico es el segundo par craneal. Cuando nosotros tenemos en nuestros bellos ojitos, tenemos ahí a la retina. La retina tiene los conos y bastones que captan lo que viene a ser la luz, las imágenes, todo ello, ¿no? Esa información tiene que llegar hacia el nervio óptico. Y ese nervio óptico, que es el segundo par craneal, va a llevar toda esa información hacia el lóbulo occipital, donde se va a traducir esa información. El problema con la enfermedad óptica hereditaria de Leber es que a veces es abrupto. Imagínate un día que tú estás mirando ahí una bella imagen, un paciente, digamos, de unos 30 años, mirando a su hija, de pronto voltea y cuando la vuelve a ver, la ve así.
borroso. ¿Qué pasó? No veo, no veo. Entonces, ahí bueno, se tiene que hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, es una pérdida súbita de este problema, de la vista. Y otra viene a ser el síndrome de Leigh. Y en el caso de los síndrome de Leigh, las manifestaciones clínicas pueden ser muy variables. Y en cuanto a su intensidad, también es variable entre una persona y la otra. Puede haber retraso en el desarrollo motor o regresión, hipotonía o letargo o debilidad muscular, contracciones musculares involuntarias que se llama distonía, problemas para coordinar los movimientos, ataxia, ¿no? Entonces no puede caminar bien la postura corporal, a veces quiere mover un brazo para un lado y el otro brazo se está moviendo para el otro lado, o sea, no hay coordinación. Se da una atrofia óptica. Sí, son enfermedades raras, ajá. Pero ya sabemos que se genera por el tema de la mitocondria que está afectada. Atrofia óptica, convulsiones y parálisis de los nervios craneales. Nosotros, nervios craneales, pero de oftalmoplegia. Profe, ¿por qué dice oftalmoplegia? Nosotros tenemos 12 pares craneales, pero los que se encargan de la motilidad de los ojos, aquí por ejemplo, el ojo se ha quedado como fijo en un lado, ¿eh? Aquí este ojito está fijo en un lado. ¿Por qué? Porque la lesión puede estar en el par craneal, a ver si está para el costado, es el par craneal 6. ¿Por qué dice para el costado, par craneal 6? Lo que pasa es que cuando hablamos de la motilidad de los ojos, el tercer par craneal se llama motor ocular común. Permite el movimiento de nuestros ojos hacia arriba y hacia abajo. El troquearo patético permite el movimiento de los ojos hacia los costados, ¿no? Cuando nosotros hacemos girar el ojo, ¿ya? ¿Has visto cuando queremos pedir, por ejemplo, algo a nuestra mamá y se nos ocurre estar todo tiernitos, no la miramos así de costadito hacia arriba? Ya, ese es cuarto par craneal, se llama par patético. Y el sexto par craneal es el que permite la visión hacia la periferia. Entonces aquí tú te das cuenta que esto se ha quedado quieto, ¿no? Hacia la periferia. Entonces, ese es sexto par craneal, ¿no? Entonces, ese es el síndrome de Leigh, enfermedad mitocondrial que puede tener pues diferentes características, y aquí lo que se hace es al paciente darle calidad de vida, ¿no? Si por ejemplo yo le quito acá esto que está sujetándolo a la silla, si le saco eso y no pongo mi mano para sostenerlo, el niño ¡pum!, se va a ir hacia adelante. Se va a caer. Bien, ahora, los plastidios van a ser organelas de doble membrana también, pero que son exclusivos de las plantas, ¿ya? Sabemos que según la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, puede haber sido el cloroplasto el primero en elaborar pues la fotosíntesis, ¿no? Y gracias a ello tenemos oxígeno y bueno, todo lo que pasó después. Ahora, el etioplasto viene a ser un cloroplasto inactivo debido a que ha dejado de recibir luz, ¿ya? Ahora, también hay algunos plastidios inactivos, pero inactivo lo pongo entre comillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden generar alguna coloración en la planta, ¿no? Los cromoplastos, por ejemplo, ellos, si reciben luz, esa luz se la van a pasar hacia el cloroplasto, ¿ya? Por ejemplo, si reciben un poquito de luz, dicen, no, esta luz yo no la voy a utilizar, se la voy a pasar al cloroplasto. Entonces, tenemos diferentes cromoplastos que almacenan cierta pigmentación, por ejemplo, los carotenoides, ¿no? Pero podemos encontrar, por ejemplo, en el tomate que hay un pigmento llamado licopeno que me va a dar el color rojo. En el zapallo que hay un pigmento llamado xantófila que me va a dar amarillo.
La ficocianina es un pigmento que lo vamos a encontrar en las algas azul verdosas, o sea, en las cianobacterias, en realidad, ¿ya? Y que va a dar ese color verde. Pero también podemos encontrar a los leucoplastos, y los leucoplastos se encargan de almacenar sustancias. Podemos encontrar los amiloplastos responsables de almacenar almidón. Ese almidón puede ser almacenado en las células de las semillas del trigo, en las semillas del maíz, puede ser almacenado en tallos como la papa, la oca, la mashua, puede ser almacenado en raíces como la yuca o el camote. ¿Ya? Ahí están los amiloplastos. En el caso de los oleoplastos, almacenan aceites. Puede ser almacenado en las semillas del girasol, de donde extraemos el famoso aceite de girasol. Puede ser almacenado en semillas, en frutos chiquitos, como en el caso de la aceituna, para producir el famoso aceite de oliva. Puede ser almacenado en semillas como la del maní o la almendra. Hacemos nuestra famosa mantequilla de maní. Puede ser almacenado en células de frutos como por ejemplo la palta. ¿Ya? Ahí están oleoplastos. Y los proteínplastos lo que almacenan es proteínas. Por ejemplo, dentro de las semillas que tienen una buena cantidad de proteínas, tenemos la semilla de frijol, payar, la quinoa, tienen ahí sus proteínas. También tenemos un poco la soya, tenemos un poquito la arveja. En cuanto a lo que vienen a ser otras frutas, podemos encontrar el brócoli, que también tienen ciertas proteínas. Entonces, ahí, ¿no? Los proteóplastos son los que almacenan esas proteínas. Y los estatolitos, básicamente, lo que almacenan son minerales, ¿ya? Y se le conocen como mineraloplastos. En un ratito vamos a hablar de que esto puede incluso almacenarse, ciertos minerales se almacenan también, no solamente en los plastidios, pueden almacenarse en ciertas vacuolas, inclusive. Ahora, en cuanto a los lisosomas, recuerda que los lisosomas van a ser elaboradas por el aparato de Golgi. Es una estructura de una sola membrana. Es muy importante por la presencia de enzimas. Esas enzimas le van a ayudar en la digestión celular. Son hidrolasas ácidas, ¿ya? Con un óptimo pH de 5. Nucleasas, glioxisasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas y fosfolipasas son algunas de sus enzimas. Y la membrana, la única membrana que está rodeando a los lisosomas, va a ser bastante resistente a las reacciones químicas de las enzimas. Ahora, no obstante, existen algunas enfermedades lisosomales. Hemos visto el video de la enfermedad de Tay-Sachs. Profe, ¿por qué se llamó Tay-Sachs? Tay es el primer apellido de un oftalmólogo inglés que descubrió en sus pequeños pacientes esto, ¿no? Porque en el caso de Tay-Sachs no solamente le da al pequeño, porque puede aparecer enfermedad de Tay-Sachs de aparición tardía. Por si acaso hay aparición temprana y aparición tardía. Y Tai llega a observar en sus pacientes en sus ojitos una especie de halo rojo, como un anillo rojo que estaba rodeando ahí a la retina, y que gradualmente pues los pacientes quedaban ciegos. Eso fue para Tai. Y Sachs es el que ya ve cuál es el problema, en qué organela, ¿no? O sea, cuáles son los problemas celulares que se generaron. Y se sabe que esto se genera por un depósito lisosomal debido a que hay la ausencia de una enzima. ¿Cuál es la enzima? La exosaminidasa. Y esa exosaminidasa no puede degradar a los gangliósidos. Los gangliósidos son un tipo de lípidos que están presentes en nuestro cerebro. Entonces, esto es neurodegenerativo, ¿no? Por lo tanto, el paciente empieza a tener temblor de manos, defecto en el habla, va quedando ciego, hay debilidad muscular, esto que se conoce como hipotonía, pierde el equilibrio, empiezan a quedar sordos,
ciegos, ¿no? Hay crisis epilépticas. Y en el caso de un pequeñito, bueno, retraso en el crecimiento, bastante irritabilidad, apatía y retrasos de las capacidades mentales y sociales. Si es una enfermedad de Tay-Sachs de aparición temprana, recordemos que el niño llega a vivir un máximo de 5 años y si es de aparición tardía, vamos a imaginar en un paciente de 18, 20, 25 años, aparece y muere también en poco tiempo, ¿no? Empieza con sus trastornos y fallece en poco tiempo. Otra enfermedad para la cual, menos mal, sí se ha encontrado tratamiento, pero el problema con la enfermedad de Pompe es lo siguiente, es el trastorno tardío. Profe, ¿por qué? Porque generalmente la enfermedad de Pompe está dentro de lo que vienen a ser trastornos motores. Y existen cerca de 400 trastornos motores, o sea, que afectan a los músculos. Entonces, ese es el problema con la enfermedad de Pompe, porque a veces el diagnóstico definitivo demora mucho, ¿ya? Y esto se genera porque en el lisosoma no hay una enzima que se llama la glucosidasa ácida o maltasa ácida. Y hay una acumulación excesiva de glucógeno. Es cierto que en nuestros músculos almacenamos glucógeno, pero de reserva. En nuestro hígado también almacenamos glucógeno de reserva, pero no podemos almacenarlo demasiado. Entonces ahí se tiene que ir degradando un poco, pero hay una acumulación excesiva de glucógeno, lo cual va a degenerar, pues, si es que es de aparición temprana, presentación homogénea grave, progresión rápida, habitualmente es mortal antes del año de edad. Hay debilidad muscular progresiva, hipotonía, el niñito ni siquiera se puede sentar y mantenerse, estar ahí sentadito. Aparecen infecciones respiratorias frecuentes, la respiración va a estar alterada durante el sueño, cardiomegalia, el corazón crece un poquito porque hay un sobreesfuerzo y dificultad para la alimentación, o sea, no puede pasar tampoco. Si es de trastorno, si es de aparición tardía, ese es el problema, cuando es de aparición tardía, porque a veces el paciente piensa que ese cansancio muscular que está teniendo es por el trabajo que está realizando, y a veces no es así, es porque este paciente tiene este problema. Aparece dolor muscular, en algunos casos escoliosis, ¿no? La escápula, que es un hueso que está en la parte de la espalda, está como levantado, ¿ya? Y empieza a preocuparse el paciente cuando va dándose cuenta de que no solamente es cansancio lo que tiene, sino que su caminada habitual empieza a variar. Entonces empieza a caminar como si fuera un pingüino, ¿me entiendes? ¿No? Así medio raro, ¿no? Entonces ahí recién el paciente dice, oye, esto ya no es normal. Un ratito, chicos. Entonces te decía, ¿no? Ese es el caso del paciente con enfermedad de Pompe. Aquí lo más preocupante para los médicos, si es que no se ha detectado enfermedad de Pompe oportuno, es cuando hay insuficiencia o fallo respiratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque en la enfermedad de Pompe, si hay esta acumulación, lo que va a afectar es el movimiento de los músculos. Y recuerda que el principal músculo de la respiración es el diafragma, además de los músculos intercostales. Entonces, ese diafragma tal vez no puede descender bien, y si no desciende bien, entonces los pulmones no se van a distender adecuadamente. Entonces la cantidad de oxígeno que está ingresando a los pulmones va a ir disminuyendo. Entonces eso genera una insuficiencia respiratoria. Hay también algunos trastornos gastrointestinales. Por ejemplo, el paciente se va preocupando porque quiere pasar y acuérdate, la lengua es un músculo, ¿no? Entonces no puede pasar el paciente. Entonces, ¿no? Nosotros recuerda que el bolo alimenticio lo empujamos con la lengua. Entonces hay dificultad de auditoría también. El problema es su tratamiento, el diagnóstico tardío. ¿Por qué?
Fíjense que desde el 2006 sí se produce de manera artificial esta enzima. Entonces, si es que al paciente se le ha detectado tempranamente la enfermedad de Pompe, entonces se le puede estar dando esta enzima. Se va a desarrollar su vida normal. ¿Ya? El problema es el tema del diagnóstico. Como es una enfermedad generalmente neuromuscular, hay 400 enfermedades neuromusculares, pues entonces ahí estar realizando ese tratamiento, el diagnóstico es un poco complicado. Ahora, el lisosoma va a ser indispensable para dos procesos. Uno llamado heterofagia, que viene a ser cuando nuestras células de defensa, en este caso nuestros macrófagos y nuestros neutrófilos, fagocitan a una bacteria. Entonces, cuando se fagocitó a la bacteria, se forma un fagolisosoma, se va a realizar la digestión y luego esto va a ser expulsado, ya recuerda, por exocitosis. Pero en el caso de la autofagia, puede ser que aparezcan algunas organelas que están deterioradas o que no están funcionando bien. Pero imagínate una mitocondria que está funcionando mal, entonces lo que va a hacer el lisosoma es fagocitarla y eliminarla para promover pues que se forme otra, ¿no? Entonces, esta autofagia va a ser indispensable para la renovación de la célula. Y la heterofagia es para reducir pues a los agentes patógenos. ¿Ok? Y eso se da gracias a nuestros lisosomas. Okay. Ahora, otra estructura que tiene una sola membrana vienen a ser las vacuolas, que son característicos de las células vegetales. Es muy grande, está llena de líquidos, se forma por fusión de vesículas y aparato de Golgi. Y su número y tamaño pues va variando según el tipo de célula. Un detalle interesante de las vacuolas es que ellas van a ser importantes para almacenar ciertas sustancias nutritivas, también liberan productos de desechos tóxicos, pigmentos antiocínicos. También en el caso de las vacuolas de la célula vegetal, son ellas las que tienen actividad digestiva, ya que pueden contener gran variedad de enzimas hidrolíticas. Pero no eran los lisosomas, recuerda que los lisosomas son exclusivos de células animales. Las vacuolas están en células vegetales. Entonces, ahora, en algunas ocasiones la vacuola incrementa su tamaño debido a que está almacenando mayor cantidad de agua y eso hace que el núcleo sea empujado hacia la periferia. También podemos encontrar que existen ciertas vacuolas que pueden estar conteniendo algunos otros moléculas. Ahora, en el caso de los peroxisomas, estos son orgánulos también de una sola membrana que van a encargarse de degradar al peróxido de hidrógeno, que se genera producto del metabolismo. El H2O2, o lo que ustedes conocen como agua oxigenada, tiene que degradarse en agua y oxígeno, pero date cuenta que es oxígeno atómico, no es oxígeno molecular. ¿Ok? Esta degradación se da gracias a una enzima que se llama catalasa. Y por eso te digo que dentro de... No, no, no funciona. En el caso de... Acuérdense que una de las diferencias entre célula eucariota animal y vegetal es precisamente eso, ¿no? Que en las células eucariotas animales el núcleo es central y que en la célula eucariota vegetal el núcleo es periférico. Pero no le hace cometer ningún error ni nada por el estilo. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los peroxisomas, estos llevan a cabo reacciones oxidativas de degradación de ácidos grasos y aminoácidos, intervienen en reacciones de detoxificación. ¿Y qué cosa es lo que van a detoxificar? Precisamente al peróxido de hidrógeno. Ahora, hay otras organelas que se conocen como glioxisomas. Y estos glioxisomas se han generado por la fusión binaria a partir del retículo endoplasmático liso. Los glioxisomas son organelas exclusivas de la célula vegetal también.
Peroxisomas está tanto en célula animal como en vegetal. Pero los glioxisomas son exclusivas de células eucariotas vegetales. Lo que hacen los glioxisomas es la de sintetizar glúcidos a partir de lípidos. Eso se llama el ciclo del glioxilato. ¿Y cómo se realiza esto? Porque acá dice germinación de cereales. ¿Qué cosa es eso? Vamos a imaginar que este es un cereal, un maicito, ¿ya? Un maicito. Cuando se formó el maicito, cuando se formó la semilla del maíz, hubo una doble fecundación. Y cuando se hubo doble fecundación, se formó el embrión y el endospermo. El endospermo contiene nutrientes para el embrión, para que cuando el embrión empiece a formar una nueva plantita. Pero para que eso suceda, tiene que ser liberada una hormona. ¿Y cuál es la hormona que tiene que ser liberada? La giberelina. Entonces, esas giberelinas van a inducir a esta capa de aleuronas y van a haber una producción de enzimas que van a ir hacia el endospermo para que empiece a transformar los lípidos en glúcidos. Y esos glúcidos, la glucosa, va a pasar hacia el embrión y el embrión entonces está obteniendo la energía necesaria para poder crecer y a partir de ahí se forma la nueva plantita. ¿Ya? Entonces son los glioxisomas los que transforman glúcidos a partir de lípidos y que van a estar bastante activas durante el proceso de la germinación de las semillas. Vamos con un ejercicio que dice así. Las proteínas son moléculas con funciones muy diversas que pueden encontrarse en diferentes compartimentos celulares. Relacione cada enzima con su respectivo compartimento. En el caso de la peroxidasa, como sabemos, está en el peroxisoma. La ARN primasa recuerda que participa en la replicación del ADN. La ARN primasa elabora los cebadores que van a ser cambiados por la ADN polimerasa 1, atrayendo a los fragmentos de Okazaki, los cuales se van a unir por la ligasa, ¿no? Entonces, ARN primasa, ¿dónde estará todo eso? En el núcleo. La conitasa es una enzima que está presente en las mitocondrias y las lipasas en los lisosomas. Por ende, la respuesta es la B. Claro, claro. Cuando vamos a ver genética, ahí vamos a ver enfermedades autosómicas dominantes. Cuando te dicen autosómicas dominantes, es porque la enfermedad está en uno de los 22 cromosomas llamados autosomas. Y cuando te dicen que es una enfermedad de tipo sexual, es porque la enfermedad está ligada a los cromosomas sexuales. Así como hay autosómicas dominantes, hay autosómicas recesivas. En el caso, por ejemplo, de Tay-Sachs, es una enfermedad autosómica recesiva, ligada al cromosoma 15. Quiere decir que ambos progenitores tienen que ser portadores, ¿no? Ambos. Y lastimosamente en el hijito eso se está expresando. Ok, vamos. Ahora, te mencionaba que existen algunas inclusiones citoplasmáticas también. Si es que hablamos de inclusiones citoplasmáticas, estas, por ejemplo, pueden estar dentro de la vacuola, en células vegetales. Por ejemplo, dentro de la vacuola vemos cómo está configurado diferentes minerales, como vienen a ser el oxalato de calcio. ¿Ya? En algunos casos también habrán proteínas ahí. El oxalato de calcio, ¿saben dónde encuentran? En la cebolla. Cuando tú masticas la cebolla hace... Eso es por el oxalato de calcio. ¿Ya? A nosotros también podemos tener ciertas inclusiones que pueden ser gránulos de glucógeno y lípidos, ¿no? Los triglicéridos. Y si se acumulan, por ejemplo, aquí en nuestra naricita aparecen esos granitos, ¿no? Granitos que tú aplastas y sale, ¿no? Sale la grasa. Ya, esos son inclusiones citoplasmáticas. Ahora, en cuanto al núcleo, el núcleo es aquella estructura que va a ser el director. ¿Por qué el director?
Mira, nosotros hemos hablado de los lisosomas, sus funciones, la vacuola, sus funciones, decimos tienen enzimas y todo ello. Pero las enzimas son proteínas. Y para que se hayan producido, obviamente han tenido que pasar por todo lo que viene a ser el dogma central de la biología molecular, ¿verdad? Entonces, en el núcleo, ¿quién está? Está el ADN, en el núcleo se hace la transcripción, luego en los ribosomas se hace la síntesis, ¿no? Se elaboran esas proteínas, esas van a ir hacia los lisosomas o hacia la mitocondria, en fin, ¿verdad? Entonces, ahí está el cerebro. Él es el que controla el funcionamiento de la célula, controla la expresión génica, protege el ADN y un núcleo de célula eucariota tiene 4 componentes básicos. La carioteca, que es una estructura de doble membrana, el carioplasma, nucleoplasma o cariolinfa, o también le dicen jugo nuclear, por si acaso, el carioplasma, ¿ya? La cromatina, que está constituida por ADN y proteínas básicas conocidas como histonas, y el nucleolo. Si es que hablamos, a ver, un pequeño ejercicio para el núcleo, dice, respecto al núcleo, coloque verdadero o falso según corresponda y luego marque la respuesta correcta. Dice, posee una cubierta doble membranosa divididos por el espacio perinuclear. Sí, es doble, la membrana externa y la de membrana interna. Su membrana contiene poros constituidos por nucleoporinas, claro, si no, no podrían pasar las sustancias. Su medio interno solo está constituido por ADN y no presenta enzimas. No, sí tiene las nucleoporinas, ¿ya? Si no, no hay paso. ¿Ya? Y dice, usa complejos importinas, ¿ya? Importinas y esportinas para su tránsito transmembrana, claro que sí. Entonces la respuesta es la A. Bien. Ahora, la envoltura nuclear, o conocida como carioteca, hemos mencionado que está constituente en 2 membranas. Una membrana externa nuclear que está más asociada a los ribosomas, porque va a estar más asociada al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Y presenta un gran número de poros, su número está directamente relacionado con su actividad. Los poros generalmente tienen una forma oblicua, ya por si acaso. Y en cuanto a la membrana interna, esta se continúa con la membrana nuclear externa, carece de ribosomas y tiene proteínas de anclaje para la cromatina y lámina nuclear. Aquí tenemos que recordar que a nivel de la membrana externa, las proteínas que son sintetizadas van hacia el espacio perinuclear, la cual va a continuar con el retículo endoplasmático, en este caso rugoso. Aquí tenemos, mira, a los poros nucleares que, como te había mencionado, tienen estructura ovoide. Y hay acá hay una subunidad luminal, subunidad de columna, subunidad de anillo, aquí está la jaula nuclear. Por aquí van a pasar las sustancias. Ahora, un aspecto que no te debes de olvidar, mira, que debajo de estas dos, ¿no? De la membrana externa y la membrana interna, aparece esta estructura que se llama la lámina nuclear. ¿Ya? Debajo de la envoltura nuclear aparece la lámina nuclear. ¿Y por qué te la menciono? Por las funciones que realiza. Esta es una red proteica de filamentos intermedios tipo B, constituye el nucleoesqueleto celular, determina el tamaño y la forma del núcleo, posibilita la integridad mecánica y la posición de los complejos del poro nuclear, o sea, cómo van a estar distribuidos estos jovencitos, ¿ya? Eso es una de las funciones de la lámina nuclear. Mantiene en su núcleo esa forma esférica y permite el montaje y desmontaje de la envoltura nuclear durante la división celular. Profe, ¿cómo es eso? Cuando nosotros vamos a ver ciclo celular, ¿no? Por ejemplo, en mitosis se dice, ¿no? En mitosis 1, desaparece la carioteca.
y en telofase reaparece la carioteca. Entonces se está desmontando el núcleo, se está montando el núcleo. Entonces, quien va a permitir ese desmontaje y ese montaje va a ser precisamente la lámina nuclear. Y no solamente participa en mitosis, sino también en meiosis. ¿Ya? Ahora, el nucleoplasma viene a ser esta estructura de color celeste que va a tener una composición bastante similar al citosol, ¿no? Al citosol, ¿no? Que está en el citoplasma, pero tiene un alto contenido proteico y enzimático, además sales inorgánicas, fosfatos y unidades necesarias para la síntesis del ácido ribonucleico y el ADN, ¿no? Entonces tendrá azúcar pentosa, tanto ribosa como desoxirribosa, tendrá las bases nitrogenadas, tendrá el grupo fosfato, ¿no? Que van a formar esos nucleótidos. Y un detalle es que las proteínas que destacan son las nucleoplasmidas. Esa es una de las proteínas que destacan, y la proteína N1 y en general el grupo de proteínas llamadas residuales. ¿Ya? Ahí está el nucleoplasma. Al nucleoplasma, por si acaso, también se le conoce como matriz o jugo nuclear. Y luego tenemos a la, antes de hablar del nucleolo, vamos a hablar de la cromatina. Ahí está. Cuando hablamos de la cromatina, las proteínas aquí van a ser ricas en aminoácidos básicos como arginina y lisina. En el caso de la cromatina, esta se halla en posición central, ¿ya? Casi rodeando el núcleo, ahí está, en posición central. Ahí, la eucromatina, posición central. ¿Por qué te hablo de la eucromatina? Porque es precisamente la eucromatina, que no es otra cosa que ADN que se condensará de tal manera, gracias a la acción de las histonas, para formar a los cromosomas. Y la heterocromatina es inactiva, ella se ubica en la periferia del núcleo. ¿Ya? Muy condensada y de posición periférica, siempre inactiva, y es la que se ubica en el centrómero del cromosoma. Todo cromosoma tiene dos cromátides, ¿no? Dos cromátides o los brazos del cromosoma hacia arriba y hacia abajo, y justo quien va a unir esto, acá está el cromosoma, mira, cromosoma. Estos brazos han sido formados gracias a la eucromatina. Pero quien va a unir a los brazos del cromosoma viene a ser el centrómero. Y el centrómero está formado por la heterocromatina. Por eso te dice que está muy, muy condensado. Ahora, cuando nosotros hablamos de los cromosomas, es necesario mencionar a los tipos de cromosoma. Cromosoma metacéntrico, donde el centrómero está justo al medio. El submetacéntrico, donde el centrómero está un poquito más arriba. El acrocéntrico, donde se encuentra muy próximo a los extremos. Su brazo es prácticamente inexistente. Y el otro se encuentra en la región de los telómeros. Estas partecitas finales que tiene los cromosomas se llaman telómeros, por si acaso. Entonces, aquí está, en el telocéntrico. Y solo tiene un par de brazos. Cuando nosotros queremos estudiar el cariotipo, mira, este es un cariotipo masculino. Este cromosoma de papá, este cromosoma de mamá, son cromosomas homólogos, por si acaso. Se ven así, pero si los estiramos bien, los dos van a ser homólogos. O sea, igualitos, de papá y de mamá. Igualitos entre comillas, ¿no? Porque ellos tienen informaciones a veces intercambiadas, bueno, genes, ¿no? Que lo vamos a ver cuando vamos a ver este psicocelular. Aquí lo que tenemos que entender, mira, ven, lo que hace un rato su compañera preguntaba, ¿no? Un compañero preguntaba y decía, profe, ¿hay enfermedades autosómicas dominantes? Sí, cuando te dicen autosomas, es porque la enfermedad puede estar afectando a cualquiera de estos cromosomas. Por ejemplo, ¿no? Tay-Sachs, enfermedad autosómica recesiva que
¿Dónde está esa enfermedad? Aquí, en un gen del cromosoma 15, ahí está. Puede ser paterno o materno, pero ahí está afectando. Ahí está. Y ahora, para que un paciente tenga enfermedad de Tay-Sachs, quiere decir que ha recibido el gen recesivo del gen paterno de su papá y el gen recesivo del gen materno de su mamá, y por eso es que él está expresando esa enfermedad. Y profe, cuando me dice autosómica dominante, basta que papá o mamá lo tenga para que el hijo o hija vaya a expresar esa enfermedad. Eso es autosómica dominante, cuando afecta a cualquiera de ellos. Y autosómica recesiva, ya te he mencionado, tienen que tener los dos, papá y mamá, tienen que ser portadores. Pero también nos dice, es una enfermedad de carácter sexual. Y cuando te dicen de carácter sexual es porque el gen afectado está en uno de los cromosomas sexuales. ¿Ya? Puede ser XY, que puede haber recibido la enfermedad de su mamá, por ejemplo, en el caso de la hemofilia o en el caso del daltonismo. En el caso de las mujeres para hemofilia y daltonismo son portadoras. Los varones sí presentan la enfermedad. En el caso de la hipertricosis en los oídos, que es el exceso de vellos en el oído, eso solamente está en el cromosoma Y. Si ustedes se percatan, el cromosoma X va a ser metacéntrico y el Y es telocéntrico. Las mujeres tienen dos cromosomas sexuales X metacéntricos. ¿Ok? Entonces, aquí, acuérdate, la eucromatina se condensa para formar los brazos del cromosoma y la heterocromatina forma al centrómero. Y ahí están, pues, las proteínas que van a permitir esa compactación. Se llaman histonas. ¿Ok? Son las histonas. Son 8, mira. 1, 2, 3, 4, 5, son 8. Son 8 histonas. Por ahí en algún libro habrás escuchado el octámero de histonas, ¿no? ¿Cuál es la función del octámero de histonas? Compactar a la eucromatina y formar a los cromosomas. Esa es la función. Ahora, nos estábamos olvidando de nuestro amigo el nucleolo. Nuestro amigo el nucleolo es importante. Mira, aquí adentro está. El nucleolo es importante en la transcripción y ahí se produce el papi de los nosotros. ¿Ok? Bien. Continuamos. Aquí hay un ejercicio que dice así. Dentro del núcleo de la célula hay una región muy específica denominada nucleolo. Sobre esta región es correcto decir que 1. Posee eucromatina y constituye un cromosoma. ¿El nucleolo posee eucromatina y constituye un cromosoma? No. Realiza el ensamblaje de subunidades ribosomales, eso sí es correcto. Profe, aquí me dicen en algunas células hay más de un nucleolo. Es que yo sepa, hay células que tienen un box. Por eso hace rato te estoy hablando del neutrófilo, del basófilo, ¿no? El neutrófilo es la primera línea de defensa de nuestro cuerpo cuando ingresa un agente patógeno. Ese amigo tiene 3 núcleos. Y si tiene 3 núcleos, tendrá que tener 3 nucleolos. Por si acaso. Los basófilos y los eosinófilos, los basófilos que participan generándonos la alergia, ellos tienen 2 núcleos. Por lo tanto, 2 nucleolos. Y los eosinófilos que se activan cuando han ingresado parásitos a nuestro organismo, también tienen 2 núcleos. Así que en algunas células hay más de un nucleolo, es verdadero. Así que ahí la respuesta sería solo 2 y 3. Bien, chicos, ahora les toca a ustedes resolver las preguntas. Dice así. El chato Roberto, al encontrarse durante una excursión por el litoral, recolecta un hongo en el césped y posteriormente un alga verde adherido a una roca marina.
Al respecto se podría afirmar que, por ahí algunos de ustedes me van a decir, profe, hay dos respuestas. Pero te digo una cosa, el hongo que está en el césped va a ser un honguito anaeróbico. Es decir, si es anaeróbico no tiene mitocondria. Entonces, habiéndote dicho eso, ¿cuál sería la respuesta? La D. Muy bien, Ronaldo. En ambos organismos, el material genético se halla en el interior de un núcleo organizado. Claro, el hongo pertenece al dominio eucariota, al igual que alga verde. Siguiente. Si un reactivo bloquea la despolimerización y polimerización de los microtúbulos, es correcto afirmar que se verán afectados. Acuérdense que los microtúbulos son responsables de elaborar a los centriolos. Y los centriolos serán importantes para formar el uso acromático. Ahora, si me dicen endocitosis y exocitosis, recuerda que la endocitosis y exocitosis está mediada por la membrana celular, no está mediada por los microtúbulos. Muy bien, solo uno, profe, porque yo recuerdo que la contracción y relajación muscular está dada por los microfilamentos de actina. Excelente, chicos. La siguiente dice, en cierto laboratorio se logra aislar ciertas estructuras subcelulares a partir de una muestra de células eucariontes. Dicha entidad es sometida a diversos procedimientos experimentales y posteriormente se obtuvo los siguientes datos. 1. No presenta cambios estructurales al ser sometida a la acción de los detergentes. Entre sus constituyentes se aislaron bases nitrogenadas, azufre, fosfato y pentosas. Se ha logrado corroborar su existencia en células de Escherichia coli, que son bacterias. ¿Saben por qué no presenta cambios estructurales al ser sometida a la acción de detergentes? Porque esta organela no presenta membrana. No presenta membrana. Y si tiene ribosomas, bueno, son los ribosomas, ¿ya? ¿Por qué, profe, es ribosomas? Porque te dice un detalle. Bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina, timina. Profe, ¿pero por qué bases nitrogenadas? Porque ustedes se recuerdan que yo les decía, chicos, recuerden, hay ARN de transferencia y ARN ribosómico. Y ambos ARN están en el interior del ribosoma. Y además hay enzimas, inclusive, ¿no? La riboforina que te mencionaba. Entonces, ahí son los ribosomas. Profe, ¿y por qué no presentan cambios estructurales? Porque acuérdate que los ribosomas no presentan membrana. Bien. A ver, una más. Dice, el retículo endoplasmático liso es muy desarrollado en hepatocitos que sintetizan colesterol. Ya sabes que los hepatocitos son células del hígado. Células de Leydig del testículo que sintetizan testosterona. Y lotes del Langerhans del páncreas que sintetizan enzimas digestivas. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Excelente. Solo 1 y 2. La testosterona, como recordamos, es un derivado del colesterol. Y la última dice enzimas digestivas. Oye, si me dice enzimas digestivas, las enzimas son proteínas. Y las proteínas son elaboradas por el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas que también están en algunos casos dispersos en el citoplasma. Entonces, ahí está. Ya lo unimos. La pregunta 5 dice, en biología celular se dice que el nucleolo es una zona del núcleo, el cual es considerado una estructura subcelular.
antes supramolecular, que no posee una membrana que lo limite o divida del resto de las estructuras nucleares. Al respecto, en relación a las funciones del nucleolo, es correcto que participan en el proceso de la citocinesis en eucariotas. Profe, ¿qué cosa es citocinesis? Citocinesis es separación del citoplasma. La cariocinesis es separación del núcleo. Dice las dos. Se encargan de la síntesis de las subunidades ribosomales. Ojo que están hablando del nucleolo, ¿eh? Y dice, su presencia determina el grado de condensación de la heterocromatina. Chicos, si me hubiera dicho eucromatina podría ser, ¿no? Porque eso está más relacionado. Pero la heterocromatina, recuérdate que es periférica. En el núcleo es periférica. Así que sería solamente, solo dos, claro, solo dos. Dice la 6. Un equipo de investigación somete a diversos análisis una muestra biológica para identificar estructuras celulares aisladas, obtenidas a partir de organismos multicelular. Algunos de los resultados que presentan son: la estructura es capaz de duplicarse. Si se elimina, libera oxígeno. Posee doble capa lipídica. Del análisis de estos resultados es posible inferir que las estructuras celulares analizadas corresponden a... ¿A quién correspondería, chicos? Excelente. En efecto, a los cloroplastos. Profe, los cloroplastos hacen lo mismo que una bacteria procariota. Se dividen, tienen la capacidad de hacer fisión binaria, ¿no? Muy bien. Dice, respecto de las características físico-químicas y biológicas del citosol, señale verdadero o falso según corresponda y marca la alternativa correcta. Se le conoce como matriz citoplasmática, interviene en la actividad glucolítica. En su estructura se realiza el fenómeno de clivaje celular. Acuérdate que clivaje es cómo se va moviendo, ¿no? Las sustancias. En su estructura se llevan a cabo los movimientos ameboideos y la ciclosis también. Los microtúbulos son responsables de la ciclosis y el movimiento ameboide. Acuérdate que son los microfilamentos de actina los responsables. Y el movimiento brombiano de su composición hace posible la tixotropía. Una cosa es movimiento brombiano, que es como las moléculas se van moviendo, y la tixotropía es el paso de la luz, cómo la luz se va a dispersar en el citoplasma. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? En efecto, la D. La D es la respuesta. Ronaldo hoy día está que arrasa. Muy bien. El movimiento bromiano es cuando las moléculas se pueden ir desplazando en el citoplasma en una forma desordenada a veces. Cuando se incrementa a veces la temperatura, a veces las moléculas empiezan a desplazar así rápido. ¿Ok? Y la tixotropía es el paso de la luz. La luz, cuando ingresa a las células, tiene que dispersarse, ¿ya? Cuando la luz se dispersa. Eso es la tixotropía, la capacidad de dispersión de la luz. Por ejemplo, esa propiedad de la tixotropía va a ser muy indispensable para las células vegetales. ¿Por qué? Porque acuérdense, en las células vegetales, por ejemplo, recuerdan que hace algunas semanas le decíamos, chicos, hay una cera, ¿no? La cutícula.
Y la cutícula es una cera transparente y tiene que ser transparente para permitir el paso de la luz y que esa luz se pueda dispersar allí en el citoplasma gracias a la tixotropía, y esa luz pues puede llegar adecuadamente hacia los cloroplastos. Entonces la tixotropía es la capacidad de dispersión de la luz. Movimiento browniano es cuando las moléculas empiezan a moverse en forma desordenada en algunas ocasiones en el interior del citoplasma. ¿Ok? Ya. Ok, vamos con la pregunta 8. Ya estamos terminando, chicos. Dice, la envoltura nuclear o membrana nuclear es una estructura característica de las células eucarióticas. Al respecto, es correcto mencionar que 1. Está constituida por una membrana lipoproteica sencilla. 2. Permite la adherencia de algunas mitocondrias en la cara externa. Y 3. Presenta discontinuidades en su superficie llamadas poros. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Ya. A ver. Recuerda que a la cara externa se va a adherir solamente se van a adherir ribosomas, ¿no? Y los ribosomas, es más, los ribosomas están más asociados al retículo endoplasmático rugoso, no a las mitocondrias. Entonces, ahí sería solo 3, como dice Katy, solo 3, ¿ya? ¿Y por qué dice constituye una pura membrana lipoproteica sencilla? Son 2. La capa externa, la capa interna, y debajo de esa capa interna todavía teníamos la laminilla, ¿verdad? Entonces no es nada sencillo. Y sí presenta pues discontinuidades en su superficie llamadas poros. La penúltima dice, para aquellos tipos celulares que se caracterizan por presentar un número muy alto de mitocondrias, es correcto afirmar que, dice muy alto de mitocondrias, recuerda que las mitocondrias producen ATP. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Muy bien, Katy. Tienen un gran consumo de energía. En efecto, Ronald Katy. Muy bien. Jefferson. O Gerson también, muy bien. Dice, la autofagia celular es un proceso que permite a las células degradar las estructuras desgastadas y que se caracteriza por ser 1. Efectuado por los lisosomas. 2. Utilizado para el ingreso de grandes partículas. 3. Fundamental para la renovación celular. Y 4. Fundamentalmente hidrolítico. Recuerda que el ingreso de grandes partículas está mediado por la membrana celular. El proceso se llama endocitosis y utiliza gran cantidad de energía. Pero acá te hablan de autofagia celular. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es efectuado por lisosomas? Sí. ¿Permite la renovación celular? Claro que sí. Y es fundamentalmente hidrolítico. Acuérdense que las enzimas del lisosoma son enzimas hidrolíticas. ¿Ok? Bien, chicos, que esto ha sido todo por hoy. Tengan muy buen fin de semana, chicos. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Luego mismo. Cuídense.